Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde exploramos la historia de los grandes imperios y los líderes que marcaron su destino y que dejaron una huella indeleble en la historia. Hoy viajamos al año 476, el momento que muchos historiadores consideran el fin del Imperio Romano de Occidente. Vamos a conocer la historia de Rómulo Augusto, un joven cuyo breve y trágico reinado lo convirtió en el último emperador de Roma. ¿Quién fue Rómulo Augusto y cómo terminó el imperio más grande de la antigüedad? Acompáñanos a descubrirlo. Te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. En esta ocasión para descubrir la vida y el impacto de este gran personaje de la historia. Recuerda que una característica del canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado este personaje de la historia antigua en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Contexto histórico. A finales del siglo V, Roma era una sombra del formidable imperio que una vez fue, ya que arrastraba una gran crisis que era prevalente desde el siglo III, que se inició con el asesinato de Alejandro Severo, el último de los emperadores de la dinastía Severa. Con el imperio entrando en crisis, donde varios emperadores ascendían y caían, a menudo asesinados, y el ejército tenía un papel excesivamente prevalente en la sociedad romana, especialmente la guardia pretoriana, que imponía y deponía emperadores a voluntad. Una crisis que se solucionó con las reformas de Diocleciano, que impuso la idea de que el imperio era mejor dividido que unificado, aunque años después volviera a ser unificado bajo el mandato de Constantino. Se dividió definitivamente bajo el mandato de Teodosio el Grande, quien legó Occidente a Honorio y Oriente a Sarcadio, aunque los romanos veían al imperio como uno, pero al mando de dos gobernantes. Otros problemas que enfrentaba el imperio eran invasiones bárbaras, hunos, vándalos, visigodos, ostrogodos, suevos y alamanes presionaban de manera implacable las fronteras del imperio, y en el caso de los visigodos, saquearon Roma dos veces. La primera en el 410 por los visigodos bajo el mando del rey Alarico I. La segunda en el 455 a manos de los vándalos liderados por Gensérico. En este último saqueo perdió la vida Valentiniano III, último emperador de la dinastía teodosiana. Corrupción y debilidad interna. Los emperadores eran a menudo incompetentes y títeres de los generales romanos, destacando Honorio haciendo matar a Estilicón y Valentiniano III, su sobrino, haciendo lo mismo con Aecio, esencialmente privando al imperio de generales competentes. Era el destino de los generales importantes y mínimamente competentes en Roma, o bien eran asesinados por las envidias que suscitaban, como le pasó a Estilicón y Aecio, o bien se aprovechaban de su fama para gobernar en nombre de otros, como es el caso de Ricimero, quien llegó a ser conocido como el hacedor de emperadores. En general, las guerras entre generales y patricios debilitaron la estabilidad imperial. Crisis económica. El colapso del comercio que fue propiciado con la ocupación de los territorios norteafricanos en Occidente por parte de los vándalos, quienes sentaron su base militar en Cartago y dándole un duro golpe a la economía romana, puesto que se consideraba uno de sus puestos comerciales más importantes, sumado a la inflación que hizo que el precio de los víveres se disparase a niveles insostenibles y la excesiva dependencia del imperio de los Foederati, quienes eran mercenarios bárbaros con lealtades muy cambiantes, a veces entregando su lealtad al imperio, otras veces a sus propios intereses, causando una enorme crisis interna debido a la escasez económica y la relajación de la disciplina del ejército, con Occidente siendo más azotada por la inestabilidad más que Oriente. Primeros años y ascenso. Poco se sabe de la vida temprana de Rómulo Augusto, especulándose sus fechas de nacimiento entre el año 461 y el 465, nacido en el seno de una familia nobiliaria romana como el hijo de Orestes, un noble romano con raíces panonianas y quien a su vez pudo haber sido hijo de Tátulo, un oficial romano de origen panoniano. Se desconoce también la identidad de su madre, aunque se dice que su nombre podría ser Barbaria, de la gens, familia Barbari, que portaban algunos individuos en el territorio galorromano, y su tocayo y abuelo materno, Rómulo, era un comes, magistrado, que fue enviado como embajador ante Atila por Aecio. Se conoce que tuvo hermanos mayores, ya que la costumbre romana era nombrar al primogénito en honor al abuelo paterno, deduciendo por tanto que Rómulo no era el hijo primogénito. Curiosa e irónicamente, compartía nombre con Rómulo, el fundador de Roma, y Augusto, el primer emperador de Roma, aunque fuere llamado Augustulo, reflejando su corta edad y carencia de poder y a menudo de manera burlona.
En el año 475, Julio Nepote, el emperador reinante tras haber depuesto a Glicerio, gozaba de gran impopularidad ante el Senado romano, por sus lazos con el Imperio Romano de Oriente, impopularidad que Orestes no dudó en aprovechar a su favor, a la vez que Nepote se negó a concederles tierras a sus foederatis que estaban a cargo de Orestes, quien, escuchando sus quejas y rencillas, había encabezado una rebelión contra él en la que marchó a Rávena y que terminó con su deposición y huida a Dalmacia. Orestes, que había sido elegido como Magister Militum, jefe absoluto del ejército, por el mismo Nepote y aprovechando el vacío en el poder imperial, instaló a su hijo Rómulo Augusto como emperador, aunque no tenía ningún poder real, ya que Orestes era el que manejaba todo desde las sombras. Se desconoce por qué Orestes no se instaló él mismo como emperador, aunque con toda probabilidad esperaba que Zenón le reconociera su gobierno, cosa que no hizo al considerar a Orestes como un usurpador, con Nepote gobernando desde Dalmacia en el exilio hasta el año 480. Si te está gustando este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. La caída del último emperador. Como ya se ha mencionado anteriormente, Orestes era quien ostentaba el auténtico poder tras las sombras, pero irónicamente acabó cometiendo el mismo error que su predecesor, Julio Nepote. Los ejércitos de Orestes eran en gran mayoría foederatis compuestos por érulos, escirios y turcilingios, quienes al cargo de Odoacro, un caudillo de origen desconocido, aunque se especula su origen érulo, e hijo de Decón, quien era un coempleado de Orestes en la corte una de Atila, exigieron tierras en los territorios de la península itálica como pago por los servicios, pago que Orestes negó. Odoacro, enfurecido y desairado, decidió rebelarse contra Orestes, derrotándolo el 28 de agosto del año 476, capturándolo en Ticinum, hoy Pavía, Italia, y ejecutándolo. Odoacro marchó a Rávena, tomando la ciudad y asesinando a Paulo, hermano de Orestes y tío paterno del emperador. Sin el apoyo de su padre y el ejército disperso, Rómulo no pudo resistir. Odoacro depuso a Rómulo sin resistencia ni mucho ruido, ya que Roma había perdido su hegemonía hace ya muchos siglos atrás. Los ejércitos romanos estaban compuestos por bárbaros, y el verdadero poder era ostentado por personajes como Odoacro, por lo que lejos de tener un final heroico o una batalla sin parangón, el Imperio Romano de Occidente cayó con un susurro, un soplido y sin ruido, con Odoacro enviando las insignias imperiales a Constantinopla para que Zenón las recibiera. En teoría, Odoacro estaba subordinado al Imperio Romano Oriental, pero en la práctica Odoacro era un líder independiente. En los territorios que otrora pertenecieron al Imperio Romano Occidental, se disgregaron numerosas tribus, con los visigodos y suevos ocupando Hispania, los anglos, jutos y sajones ocupando Britania, los francos se quedaron con Galia, los vándalos ocuparon el norte de África y Odoacro se quedó con la península itálica hasta su asesinato a manos de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió por 1000 años más, con sus altos y bajos, hasta su caída definitiva en el año 1453 por parte de los otomanos liderados por Mehmed II, quienes depusieron a Constantino XI, último emperador de la dinastía Paleólogo. Con la caída de Rómulo Augusto, la Edad Media había comenzado y con ella, nuevos conceptos, potencias, lugares y valores empezaron a cobrar importancia. ¿Qué pasó con Rómulo? A partir de aquí, a Rómulo se le pierde el rastro en la historia. Tras ser depuesto, Rómulo no fue ejecutado por Odoacro, quien se compadeció de él al ser un niño sin poder, sino que fue exiliado a una villa llamada Castellum Lucullanum, hoy Castel de Lobo, Nápoles, Italia, que había servido como residencia de retiro de Tiberio siglos atrás y habiendo sido erigido por Lucio Licinio Lúculo en el año 60 a.C., con esta propiedad estando fuertemente vigilada y funcionando como un centro administrativo y militar en la zona de Campania, con Rómulo siendo acompañado por un grupo de leales súbditos y algunos de sus parientes, entre ellos su madre Barbaria, recibiendo una pensión anual de 6000 solidi, que era el salario que cobraba un senador en Roma. Es posible que hubiera seguido con vida durante los años 507 y 510 al haber escrito Teodorico el Grande una carta para confirmar una subvención para un tal Rómulo y su madre que el prefecto del pretorio de Italia, Liberio, había hecho en su nombre. Si el Rómulo de la carta y Rómulo Augusto son el mismo, es posible que esto se debe a un acuerdo de pensión renegociado, ya que fue Odoacro quien impuso esos términos y tras Teodorico matarle hubo cambios en la pensión. Es probable también que Rómulo participase en la fundación de un monasterio en torno a los restos de San Severino de Nórico, con la ayuda de su madre, cobrando importancia en tiempos del Papa Gregorio I y activo hasta el siglo X con la conversión de este en un convento benedictino.
Al no ser mencionado tras las guerras góticas del Imperio Romano Oriental y los ostrogodos, es posible que muriera tras el conflicto. Legado. Pese a no haber encadenado grandes logros, su legado sigue siendo prominente. Símbolo del fin del Imperio Romano de Occidente. Tras 500 años de dominio, el título de emperador de Occidente desapareció hasta el año 800, cuando Carlomagno fue coronado emperador de Occidente tras ayudar al Papa León III contra los lombardos. Inicio de la Edad Media y el feudalismo. Tras la caída de Rómulo, Odoacro tomó el control de la península itálica, señalando el final de la antigüedad y el inicio del medievo, donde los reinos germánicos tomaron el poder, a veces aliados entre sí, otras veces enfrentados. También supuso el declive de las estructuras de poder romanas, como la administración imperial, la economía basada en el comercio a larga distancia y el uso de las calzadas y caminos romanos, consolidándose también el sistema feudal donde los señores eran los dueños y reyes de su propio territorio, con el monarca siendo considerado un primus inter pares. Influencias en la cultura popular. Aparece en la película La Última Legión, donde es interpretado por Thomas Brodie Sangster. La película, al igual que la novela, escrita por Valerio Massimo Manfredi, está libremente inspirada en la caída del Imperio Romano de Occidente al ser depuesto el emperador Rómulo Augustulo. Aparece en la obra de teatro de Friedrich Dürrenmatt, Rómulo el Grande, donde es el protagonista. La misma es catalogada como una comedia histórica. Reflexión y conclusión. A pesar de ser considerada tradicionalmente su deposición el punto de la caída del Imperio Romano, fue en realidad la chispa que encendió la dinamita de un imperio que ya llevaba en ruinas demasiado tiempo, aquejado por la inclusión en exceso de los foederatis, generales incompetentes o excesivamente ambiciosos, emperadores abúlicos que tenían poco o nulo interés en ejercer su cargo, una sucesión inestable, la excesiva intromisión del ejército romano, cortesanos que preferían los placeres vacuos sobre la estabilidad duradera, excesiva dependencia de las conquistas y finalmente del propio peso del imperio. Por lo tanto, podemos aprender de este suceso que el fin de los imperios no siempre es repentino. Roma no se desmoronó, así como así, sino que fue un proceso gradual, que las civilizaciones no desaparecen, sino que se transforman. De hecho, los visigodos se inspiraron en la legislación romana para elaborar sus propios códigos de leyes, y que las crisis internas pueden ser más letales que las externas. ¿Qué opinas sobre este tema? Nos encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por ver este video, dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este recorrido por la Roma antigua y su caída. Si deseáis saber más sobre los grandes dirigentes de la historia y los caminos indescifrables del tiempo, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.